Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos en esta hora, este día sábado que nos hemos decidido conectarnos una vez más. Que el Señor bendiga a todas las personas, a todos los hermanos que están conectándose o que van a conectarse para ver esta transmisión más adelante. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él en su amor y en su misericordia nos da de poder llegar hasta sus hogares por medio de este medio que es el Facebook Live, poder bendecir la vida de muchas personas a través de los diferentes países donde pueda llegar esta grabación. Les recuerdo que estamos haciendo estas grabaciones posibles gracias al enlace y a la unidad que tenemos con el Ministerio Cristiano Tabernáculo de Sion en la ciudad de El Salvador, de San Salvador, El Salvador, en Centroamérica. Y pues nosotros estamos ubicados en Houston, Texas. Estamos en unión el Instituto Bíblico Jesucristo. Acá también el Instituto Bíblico Tabernáculo de Sion, aquí en la ciudad de Houston, Texas. Muy buenas tardes tengan todos y quiero que en esta hora podamos orar, podamos darle al Señor este tiempo para que sea Él quien por medio de su Santo Espíritu pueda bendecirnos por medio de su preciosa palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar delante de tu presencia una vez más, Señor. Unimos en esta hora las fuerzas, unimos nuestro amor, Señor, y unimos tu Santo Espíritu, Señor, a través de estos ministerios que tú nos has permitido, Señor, poder estar al frente de ellos. Y queremos suplicarte que sea tu Santo Espíritu, que sea tu presencia, Señor, llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, Señor, y llegando a cada uno de aquellos que están en necesidad. Es tu pueblo, Señor, son tus hijos, es tu cuerpo y tú conoces, Dios mío, a dónde está específicamente la necesidad. ¿Quién de ellos es que necesita esta palabra que va a alentar, consolar y levantar sus vidas y sus corazones en esta hora? Desde ya, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que todas las cosas que tú haces son buenas, Padre, porque así es tu voluntad, buena, agradable y perfecta, Señor. En esta hora alabamos tu nombre y te bendecimos, Jesús. Amén, mi Señor, y amén. Muy buenas noches a todos los que se están conectando poco a poco para poder recibir la señal del ministerio. Noche quiero hablarles acerca del Salmo 130. Si usted tiene sus Biblias ahí en su hogar donde se encuentra en esta hora, si no, pues yo la voy a leer para todos ustedes también. Pero el Salmo 30 nos da un relato muy precioso de la palabra de Dios. Voy a leer para ustedes el Salmo 30, versículo 1, 2 y 3. Dice el versículo 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Bienvenidos a todos los que se están conectando poco a poco. Este salmo lo escribió el rey David y él lo escribió en un momento difícil, en un momento de dificultad en su propia vida. Él básicamente en estos 3 versículos que hemos leído, él está glorificando, exaltando y alabando el nombre de Dios. Porque David, como rey de todo Israel, David tenía muchos enemigos. Pero probablemente nosotros no podemos identificar con el rey David, no por la riqueza o por el reino, sino porque también hay enemigos o hay personas que nos rodean que desean ver nuestro mal. Pero el salmista David, el rey David en este momento, él estaba glorificando y estaba exaltando el nombre de Dios porque estaba reconociendo que el único que había podido intervenir a favor de él había sido el Señor, Dios Todopoderoso. En esta hora, David no estaba
en problemas con sus enemigos. David no estaba preocupado por alguna situación que estaba peleando contra alguien, sino que la preocupación del rey David en este momento era con respecto a su salud. Había una enfermedad, no sabemos específicamente qué tipo de enfermedad era, pero dice el versículo 2 que David clamó a Dios y Dios lo sanó de su enfermedad. Así es que por el versículo 2 nosotros podemos entender que él estaba padeciendo en su propio cuerpo, en su propia vida, estaba padeciendo una enfermedad. Así como en este momento alrededor nuestro, en todos los países y en todas las naciones está el problema de salud que está poniéndose difícil en algunos países y en otros países por la misericordia de Dios ya van saliendo de esta dificultad. Pero el rey David nos enseña a nosotros qué es lo que debemos de hacer en el tiempo de la necesidad. Muchas personas están actualmente enfermándose por este virus, pero hay otro tipo de personas que ya tienen enfermedades, son situaciones difíciles, son enfermedades crónicas que ellos han experimentado a través de años y años de padecimiento. Pero ahora el Señor nos quiere hablar en esta noche, en estos minutos el Señor quiere tomarse el tiempo para que nosotros podamos tener esperanza y confiar que Él puede sanarnos. El rey David nos enseña claves en este capítulo 30, claves importantes que nosotros vamos a aprender en esta hora. En primer lugar, el rey David, en medio de su dolor, en medio de su dificultad y de su enfermedad, el rey David aprendió a alabar a Dios. Esto es algo bien importante y no es nada fácil para ningún ser humano. De hecho, no lo ha de haber sido tampoco para el salmista David. Alguien podría pensar y podría creer, el rey David estaba feliz porque él era un rey, tenía todo, tenía dinero, tenía gente que le sirviera, tenía todas las comodidades que yo no tengo. Pero déjame decirte que cuando la dificultad viene a tu cuerpo, aun y cuando una persona tenga dinero, tenga riquezas, tenga todo a favor, déjame decirte que la salud es algo que nada de este mundo puede comprar. Es por eso que nosotros tenemos que darle gracias al Señor por la salud. Tenemos que darle gracias a Dios por las fuerzas, por la vida que Él nos da diariamente. Muchas veces como cristianos nos levantamos y decimos, otro día que tengo que trabajar, me levanto cansado y tengo que hacer todo yo otra vez y otra vez. Muchas veces nos enfocamos en los afanes en los que estamos viviendo. Pero no ponemos atención y no le damos gracias a Dios porque nos da vida, nos da salud, nos da energía, nos da fuerzas y nos da un trabajo al cual podamos ir. Que por supuesto muchos de nosotros no podemos trabajar en este momento por la situación de salud a nivel mundial. Pero el rey David en este momento, él sabía que en medio de su necesidad, en medio de su enfermedad, él sabía lo que tenía que hacer. Y eso es lo que estos versículos nos enseñan. Miren el versículo 4. Estoy en el Salmo 30 y el versículo 4 voy a leer ahora. Dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Es importante, mis amados hermanos, es necesario que nosotros aprendamos qué hacer en los momentos difíciles. David estaba padeciendo en su cuerpo una enfermedad, pero en medio de la dificultad de su cuerpo y de la enfermedad, él adoraba a Dios. El versículo 1 dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Luego dice en el versículo 2, a ti clamé y me sanaste. Luego en el versículo 4 dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad. Estos 4 versículos nos pueden enseñar a nosotros y nos pueden dar a entender qué es lo que podemos hacer en tiempos como los que estamos viviendo actualmente.
Muchas personas se quejan, muchas personas comienzan a reprochar a Dios y a decir, no, Señor, otra vez, no tenemos que comer, estamos encerrados, no tenemos cómo comprar comida. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, hermana, amigo que nos está viendo en esta hora, Dios quiere que en medio de la dificultad nosotros aprendamos a alabar su nombre, que nosotros aprendamos a darle gloria, a exaltarlo y a reconocer lo que Él es Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 1, Jueces 1, y es la historia donde Josué tenía que subir con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, tenían que subir a pelear contra los cananeos. Dice Jueces capítulo 1 y el versículo 1 y 2, voy a leer. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. No era Josué quien tenía que subir. Israel tenía que ir a pelear en contra de los cananeos, de la tribu de la tierra de Canaán. Entonces ellos no tenían ya un líder grande como Moisés o como Josué, mas sin embargo ellos sabían que tenían a Dios al cual podían consultar y Dios les iba a dar la respuesta y la estrategia para poder pelear la batalla en contra de los enemigos. Así es que dice que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y mire qué preciosa la respuesta que Dios le da en el versículo 2. Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado a la tierra en tus manos. Esta es una verdad muy preciosa que nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer y entenderla. Porque si bien es cierto, aquí dice, Dios les respondió y les dijo, Judá debe de subir primero, nosotros necesitamos entender qué es lo que significa el nombre de la tribu de Judá. Judá significa alabanza o aquellos que alaban, aquellos que adoran. Así es que Dios le dio la estrategia al pueblo de Israel para poder ir a pelear la batalla. Y Dios les dice, Judá primero y la batalla se va a ganar. Yo voy a entregar a tus enemigos en tus manos, pero tiene que subir primero la tribu de Judá. ¿Y qué significa eso? Espiritualmente, ¿de qué nos está hablando la tribu de Judá? La tribu de Judá lo que nos está hablando y lo que nos está dando a entender espiritualmente a nosotros es que primero debemos de alabar, exaltar, glorificar el nombre de Dios para que la batalla pueda ser ganada por nuestra vida, para que nosotros podamos tener victoria sobre nuestro enemigo. Eso lo estoy asociando con lo que el rey David hizo en el capítulo 30 de los Salmos. David dijo, exaltaré, glorificaré, clamaré a Dios, cantaré a Él en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de mi dolor, yo voy a adorar el nombre de Dios. Esta es la primera clave y sumamente importante que es que nosotros tenemos que tener guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué hacer en el tiempo difícil? ¿Qué vamos a hacer nosotros en el tiempo como hoy que estamos viviendo actualmente? Nosotros tenemos que aprender a adorar a nuestro Dios. Tenemos que aprender a alabar a nuestro Dios. El día de ayer hablábamos en la noche y veíamos cómo Dios le permitió a Job. Dios fue el que promovió o Dios fue el que instó a Satanás para que provocara o para que tentara a este gran hombre, Job. Pero ahora déjeme decirle lo que la Escritura dice con respecto a por qué Dios permite que pasemos situaciones difíciles. Si va conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 8 y en el versículo 2, ahí está la razón por la cual Dios muchas veces nos permite que nosotros pasemos por pruebas. Como cristianos no es esta nuestra primera prueba.
Esta es una prueba a nivel mundial, pero como cristianos en nuestro caminar con el Señor enfrentamos diferentes tipos de pruebas a diario, básicamente, unas más difíciles que otras, pero Dios quiere que como sus hijos nosotros maduremos, crezcamos y que dependamos de Él para la batalla. Mis amados hermanos, Dios quiere convertir nuestro lamento en danza. Dios quiere convertir nuestro lamento, nuestra tristeza en baile. Pero tenemos que aprender qué es lo que la palabra de Dios nos dice, qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra escrita, para nosotros también poder cambiar estos tiempos difíciles en tiempos de alegría, de gozo y de bienestar para nuestras vidas. Dice Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este es el motivo. Esta es la razón del por qué Dios permite los tiempos de dificultad en nuestras vidas. Ahora déjame ponértelo en el contexto actual en el que estamos viviendo. Este es el motivo por el cual Dios permite que en este momento todas las naciones del mundo estén siendo probadas. Dios nos va a meter a prueba, Dios nos va a meter en el desierto espiritual para, en primer lugar, afligirnos. Cuando Dios nos aflige, Él prueba lo que hay en nuestro corazón. Como decíamos el día de ayer, Dios va a probarnos para ver cómo vamos a reaccionar en el tiempo difícil. Dios nos mete al desierto para afligirnos, pero también para probar, para ver cómo vamos a actuar nosotros en el tiempo difícil. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Y dice acá en cuarto lugar, si vamos a guardar o no vamos a guardar los mandamientos de nuestro Dios. Solo para muestra lo que sucede en diferentes países, como lo es Centroamérica, como lo es Norteamérica en este momento, o cualquier otro país de Europa. Se ha decretado una cuarentena en unos lugares por un mes, por 2 meses, por el tiempo que sea necesario. Pero ¿qué es lo que la gente hace? La gente quiere estar afuera de sus casas. La gente dice, ¿por qué? Si yo no me voy a enfermar, si a mí no me va a llegar nada, si eso no tiene nada que ver conmigo. Esta prueba es para ver lo que hay dentro de nuestro corazón. A la gente le dicen, quédese en su casa, quédese adentro de su casa, y la gente dice, no, yo no quiero estar dentro de mi casa. ¿Qué está mostrando la gente? Rebelión, rebeldía, desobediencia a la autoridad que le está diciendo qué es lo que debe de hacer. Así es que el Señor nos va a hacer pasar como su pueblo, como sus hijos. Dios nos va a hacer pasar por el desierto para ver qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Es fácil amar a Dios, es fácil obedecer a Dios en el tiempo de la abundancia, de la alegría. Es más, cuando hay bienestar, muchos ni se acuerdan de Dios. Cuando tienen mucho o tenemos mucho que comer en la alacena, ni siquiera nos acordamos de Dios, ni siquiera nos acordamos de exaltar o glorificar su nombre. Pero es en el momento de la prueba cuando realmente muestra qué es lo que hay dentro de nosotros. Solo basta que a alguien lo metan en la dificultad para sacar lo que verdaderamente hay en su carácter. ¿Cuál es su carácter y cuál es su forma de reaccionar y de actuar en el momento difícil? El momento de la prueba, entonces, Dios lo permite para probar qué es lo que hay en nuestro corazón, para probarnos a nosotros mismos si vamos a poder guardar sus mandamientos o simplemente le vamos a decir, no, Señor, yo mejor me retrocedo, yo mejor me vuelvo y no sigo más las cosas de Dios. El salmista David, que es el ejemplo que estamos viendo en esta hora, el salmista David hizo lo correcto. En medio de su dificultad física, en medio de su enfermedad, él exaltó, glorificó,
clamó y cantó al Señor y esperó en Él. Necesitamos aprender a alabar a Dios en tiempos difíciles. Hay una preciosa alabanza que ya es un poco viejita, pero creo que muchos de ustedes la conocen, y es una canción de Dani Berríos que dice, no importa, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Si estás llorando, alaba. No importa, Dios va a escuchar tu alabanza, Él va a escuchar tu adoración, dice. Y realmente así es, mis amados hermanos. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo, Dios nos va a escuchar. Dios va a inclinar su oído y va a estar atento a nuestra adoración y a nuestro clamor. Necesitamos aprender a adorar en tiempos difíciles. Pero si avanzamos y nosotros vemos algo más con respecto a lo que el rey David estaba pasando en el Salmo 30, dice el versículo 5 al 7. Porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Veamos un momentito estos 3 versículos. En primer lugar, desde el versículo 1 al 4, el salmista David aprendió. Él supo qué hacer en la dificultad. ¿Qué hizo? Alabar, exaltar y glorificar el nombre del Señor. Pero ahora estos otros 3 versículos del 5 al 7 nos están mostrando otra cualidad, otra actitud que David tenía en medio de la dificultad. ¿Saben qué puedo ver yo en estos 3 versículos? Que el salmista David tenía puesta su confianza en Dios, porque él lo conocía. Él sabía cómo Dios iba a reaccionar. Él dice, por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. El salmista David conocía cuál era el corazón de Dios. David sabía que Dios es más grande en misericordia que en su ira. Miren, mis amados, muchas veces nos confundimos, o las personas del mundo pueden confundirse porque ellos comienzan a preguntar y ellos comienzan a decir, pero ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué pasa este desastre? ¿Por qué pasa esta otra situación? ¿Por qué pasa todo esto? Y la gente en el mundo comienza a preguntarse ¿por qué? Pero no preguntan para qué Dios ha permitido esta situación, porque no conocen de Dios, porque no conocen la bondad y la misericordia de Dios. Dice Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 21 en adelante. Quiero leer lo que dice Lamentaciones para que nosotros podamos conocer cuál es nuestro Dios, cuál es el Dios al que nosotros amamos y al cual nosotros adoramos. Dice Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos conocer quién es Dios. Conocer que por un momento el Señor va a derramar su ira, por un momento Dios nos va a castigar, pero su amor y su misericordia es más grande que su ira, es más grande que el tiempo de la adversidad. El problema es que como nosotros como seres humanos, cuando estamos en el tiempo de dificultad, sentimos que nunca pasa el tiempo, que nunca se termina la prueba. Pero si comenzamos a ver y analizar, es más grande, es más largo el tiempo de la bendición que Dios nos da que el tiempo de la prueba. El día de ayer veíamos lo que decía Primera de Corintios capítulo 10,
que Corintios dice, el apóstol Pablo dice que Dios no nos va a dar una prueba mayor de la que nosotros podamos soportar. Si Dios nos prueba, Él también nos va a dar la salida. Dios también nos va a dar la estrategia para poder salir del tiempo de dificultad en el cual estamos pasando. David entonces, en segundo lugar, él sabía quién era Dios. Él conocía que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender a esperar en la misericordia de Dios. Aprender a decirle, Señor, aquí voy a estar quieto, sentado, adorándote, porque sé que tú vas a obrar a favor nuestro. Sé que tu mano va a ser extendida a favor nuestro y nos vas a sacar victoriosos de esta dificultad, de este problema. Eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. Miren, Dios tiene, voy a decirlo de esta manera, Dios tiene muchos rostros. De hecho, Él no tiene un solo nombre, Él tiene muchos nombres, porque los nombres de una persona nos hablan de la naturaleza, de las características o de la cualidad de esa persona. Dios es Jehová, nuestro sanador. Pero como decíamos el día de ayer, ¿cómo vamos a conocer que Dios es sanador si nunca me enfermo? ¿Cómo vamos a conocer a Dios que Él es nuestro proveedor si siempre tengo la alacena llena de comida o la refrigeradora llena de comida? Dios desea ser conocido. Dios quiere que su pueblo lo conozca a Él en cada uno de sus diferentes nombres. Voy a leerles lo que dice el Salmo 91. Salmo 91 y el versículo 14. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros lo conozcamos a Él por medio de sus nombres. Dios quiere que nosotros sepamos quién es Él. Dios quiere que lo veamos a Él en cada una de sus diferentes facetas. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca fuerte, Él es la roca inconmovible de los siglos. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Por eso es que permite la adversidad. Él permite que nosotros experimentemos dificultades para que conozcamos su poder. Dos cosas son las que Dios permite en los momentos difíciles, así como leímos en Deuteronomio 8 y el versículo 2. En primer lugar, Dios permite que nosotros conozcamos lo que hay en nuestro corazón. Él ya lo conoce. Dios no necesita conocer lo que hay en nuestro corazón. Él ya nos conoce. Dios quiere que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero la segunda cosa que Dios quiere que nosotros conozcamos es quién es Él. Que lo conozcamos a Él en su poder, en su gloria, en toda su magnificencia. Voy a leer una vez más lo que dice Deuteronomio capítulo 8 y ahora voy a leer el versículo 3. En el versículo 2 vimos y leímos que Dios nos mete en el tiempo de aflicción para probar y para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero mire el versículo 3. El versículo 3 de Deuteronomio 8 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Esta es la segunda parte de las pruebas. Dios nos mete en pruebas para que nosotros veamos qué es lo que hay en nuestro corazón, pero en segundo lugar, para que lo veamos a Él, para que lo conozcamos a Él y nosotros sepamos de lo que Dios es capaz a favor de su pueblo. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oiga, el versículo 4 dice, tu vestido nunca
impresionante lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. El desierto es para que nosotros conozcamos qué es lo que hay en nuestro corazón, pero también para que lo conozcamos a Él. ¿Qué es Dios capaz de hacer a favor nuestro? Eso es lo que el salmista David había aprendido. Regreso al Salmo capítulo 30. El salmista David sabía y él decía, por un momento será tu ira, por un breve momento va a ser tu ira, pero tu favor va a durar toda la vida. Estoy leyendo el Salmo 30 y el versículo 5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ese es nuestro Dios. Esa es la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, se renuevan sus misericordias. Pero hay algo más que el salmista David nos enseña para que nosotros aprendamos qué hacer en este momento. Ya nos enseñó dos cosas según este capítulo 30. En primer lugar, David nos enseñó que debemos de alabar, exaltar, glorificar el nombre de Dios en medio de la prueba. En segundo lugar, el salmista David nos enseñó que nosotros necesitamos conocer a Dios, conocerlo en su poder, en su gloria y en su magnificencia. Pero hay un tercer punto que yo quiero dejar para ustedes en esta noche para poder ir concluyendo. Voy a leer ahora el Salmo 30, versículo 8, 9 y 10. Dice el versículo 8, a ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. El tercer aspecto que yo quiero compartirles en esta noche, mis amados, es que el salmista David hizo una cosa. Aparte de alabar a Dios, él clamó a Dios, él suplicó a Dios. Mire, no nos equivoquemos. Este tiempo ya va a pasar. Ya vamos a regresar a nuestras actividades, a nuestros afanes otra vez, a trabajar, a estudiar, a ver cómo ganamos el pan. Ya vamos a regresar a todo ese tipo de cosas. Pero no desaprovechemos esta oportunidad, no desaprovechemos este desierto en el cual Dios nos está permitiendo vivir en este momento. ¿Sabe por qué? Porque si ahorita no aprendemos a clamar, no aprendemos a suplicarle a Dios por misericordia, ¿en qué momento entonces lo vamos a hacer? Fíjese lo que dice Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12 y el versículo 3 y 4. Mire lo que Jacob dice que hizo con el Señor, con el ángel. Oseas 12, versículo 3 y 4. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Está hablando de Esaú y de Jacob, ¿verdad? Y con su poder venció al ángel. Pero mire el versículo 4. Dice, venció al ángel, prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y ahí habló con nosotros. Jacob también, al igual que David, al igual que nosotros en este momento, nosotros tenemos que aprender en el momento de la dificultad, tenemos que aprender a llorar, a rogar, a suplicarle al Señor por misericordia, mis amados hermanos. Si bien es cierto que este tiempo ya va a pasar, si nosotros no hemos aprendido a clamarle a Dios ahorita en este tiempo difícil, entonces ¿qué más estamos esperando? ¿Qué más queremos pasar y enfrentar para aprender a rogarle a Dios, para aprender a clamar a Dios?
Este no es tiempo para estar en la cama, en pijamado, perdiendo el día completo porque no hay trabajo. Este es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es tiempo de estar clamando a Dios, no solamente por nosotros, sino por las naciones. Hay muchas familias, hay muchas personas que están perdiendo sus familiares, sus seres queridos, y nosotros felices porque tenemos que comer en la casa, felices porque tenemos luz, aire acondicionado, tenemos comodidad, tenemos todo. Si no aprendemos en este momento a clamar a Dios, puede ser que Dios nos meta a una prueba aún más dolorosa, más difícil, para que nosotros doblemos nuestra cerviz y aprendamos a clamar a Dios. Que nosotros no aprendamos por las malas, que nosotros podamos aprender por las buenas. Hay un dicho muy bonito que alguien dijo una vez y se los quiero decir. Alguien dijo, el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Es mejor ser sabio en este momento, ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor y comenzar a doblar rodillas, comenzar a clamar a Dios, comenzar a conocer a Dios, comenzar a adorarle, a glorificarlo en este tiempo difícil, pero no que venga por experiencia propia a nuestro cuerpo o a nuestra vida, que por experiencia tengamos que hacer estas tres pequeñas cosas que el salmista David estaba diciendo aquí. Pero cuando este tiempo pase, mis amados hermanos, cuando la dificultad, cuando la adversidad que está ahorita termine, mire lo que va a suceder. El versículo 11 y 12 del Salmo 30. Salmo 30, versículo 11 y 12. Dice ahora el salmista David: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Después que el tiempo difícil viene, el Señor ha prometido en su palabra en repetidas ocasiones, Dios ha prometido que Él va a convertir nuestro lamento en danza, en gozo. El lamento se va a ir, el luto se va a ir y va a venir el gozo, va a venir la alegría, va a venir la danza a llenar una vez más nuestras vidas, y una vez más la alabanza va a brotar de nuestros labios. Voy a terminar en esta hora con un precioso versículo. Bueno, son varios versículos que están en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 17, 18 y 19. Unos versículos muy conocidos para nosotros como pueblo de Dios. Habacuc 3, 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque todo esto malo esté pasando, dice el profeta Habacuc. Miren lo que dice el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. El Señor Jesús va a permitir que en su misericordia este tiempo pase, mis amados. Este tiempo va a acabar, tarde o temprano este tiempo ya va a terminar. Ahora la pregunta es, no cuánto tiempo nos falta. La pregunta es, ¿estamos practicando estas tres cosas? ¿Estamos practicando el alabar a Dios en este tiempo? ¿Estamos practicando el conocer, el poder, experimentar el poder de Dios? Y en tercer lugar, ¿estamos clamando, rogándole a Dios? ¿O simplemente estamos dejando que los días pasen uno a uno a uno? Que este tiempo para nosotros sirva un tiempo de entrenamiento,
un tiempo donde Dios nos está dando las estrategias de cómo debemos de pelear esta batalla, de cómo debemos de pasar este desierto, para que cuando venga una prueba futura, nosotros ya sepamos confiar en nuestro Dios. Nosotros ya sepamos quién es Dios y cómo Él va a obrar a favor nuestro. Mis amados hermanos, creo que la palabra del Señor en esta noche ha sido clara. Creo que Dios ha sido claro a través de su palabra. ¿Qué es lo que pide de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios pide? Que aprendamos a alabarle, que aprendamos a conocerlo a Él en su poder y en su autoridad. Pero también Dios quiere que aprendamos a clamar, a doblar rodillas, no a decretar, no a decir y te ordeno Satanás y te ordeno Dios y te ruego. No, aprendamos a orar conforme al corazón de Dios. Aprendamos a meternos en el clamor de toda una nación. Fíjese cómo Daniel oraba. Si usted lee el libro de Daniel, Daniel era un hombre justo, era un hombre increíblemente santo en medio de vivir en Babilonia, en medio de estar en una nación completamente pagana e idólatra. Pero cuando Daniel ora, Daniel le dice a Dios: hemos pecado, hemos fallado, hemos cometido mal delante de ti, Señor. Ese debe de ser nuestra actitud. Eso es lo que Dios debe de obrar en nuestros corazones. Pedirle a Dios que sea Él quien comience a gemir, a traer esos gemidos indecibles para que nosotros podamos tocar el corazón de Dios a través de este tiempo. Es la iglesia la que tiene la luz, es la iglesia la que tiene la respuesta. Miren, mis amados, yo he conocido el testimonio de siervos de Dios, siervos preciosos de Dios, que ellos dicen que en cierto país de allá de Europa, hace muchos años atrás, dice que ellos tenían su iglesia donde ellos se congregaban a adorar y a exaltar el nombre de Dios, lo que todos nosotros hacemos. Pero dice que cuando la gente enfermaba y estaba en los hospitales desahuciada, que ya los médicos no podían hacer nada, dicen estos hermanos muy amados, que dice que los doctores traían a las personas enfermas a la iglesia y le decían: pastor, ore por esta persona porque ya nosotros no podemos hacer nada. ¿Y qué creen que sucedía? El poder y la gloria de Dios se manifestaba y comenzaba a sanar a esas personas que estaban desahuciadas. Eso es lo que debería de estar haciendo ahora la iglesia. La iglesia ahorita debería de estar clamando, debería de estar con autoridad, orando para que Dios comience a derramar su poder a través de la iglesia y que el mundo entero, que los hospitales, que los gobernadores, que los alcaldes, que los presidentes reconozcan y digan: aquí la iglesia tiene la última palabra. Aquí la iglesia tiene que obrar reconociendo que es Dios a través de la iglesia. Ellos son los que deben de hacer algo por esta situación, porque Cristo, así es, Cristo está formándose en mi vida y yo voy a reflejar el poder de Dios al mundo que está ahorita en tinieblas y que no saben a dónde correr. El motivo de nosotros de poder conectarnos día a día y poderles llevar un mensaje es únicamente para animar el pueblo de Dios, es para animar el corazón de todos aquellos cristianos que muchas veces también perdemos esperanza, que muchas veces de repente bajamos nuestra mirada y decimos: ¿y si yo me enfermo? ¿Y si se enferma mi familia? ¿Y si mañana no tengo que comer? ¿Y si no sé cómo voy a pagar la casa? Comienza la preocupación a traernos al suelo. Pero si vamos a venir al suelo, que sea para aclamarle a Dios por misericordia, por todas las naciones, por todas las personas que aún no lo conocen a Él. Yo quiero que ahora en este momento comencemos a orar. Es mucho los nombres de todos los países que están sufriendo esta enfermedad en este momento, este virus.
Es demasiado los nombres. No podemos mencionarlos por nombre, mas sin embargo Dios los conoce. Dios conoce cada ciudad. Dios conoce cada persona que está dentro de las ciudades, que están con esta enfermedad, con este virus. Pero también Dios conoce las familias que están perdiendo a sus seres queridos. Por aquí salió una noticia que unas personas en cierto estado de aquí, de Estados Unidos, perdieron a 3 familiares. De una misma familia, 3 personas murieron. Imagínense qué duro. No una, 2, 3 personas de la misma familia murieron. Y ese es el caso de mucha gente a nivel mundial. Ahora nosotros metámonos en ese dolor, metámonos en ese clamor a Dios y pidámosle, Señor, por Italia, España, Estados Unidos, Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala. Clamemos a Dios para que Dios tenga misericordia, para que este momento de la ira de Dios pase rápido y nosotros podamos salir victoriosos, podamos salir conociéndolo a Él como el único que tiene la respuesta para nuestras necesidades. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle que sea Él el que obre con su mano poderosa a través de la oración de su pueblo en todos los lugares. Padre, en esta hora, mi Señor, venimos una vez más delante de tu trono de gloria, delante del asiento de misericordia, Señor. Venimos en esta hora a clamarte, Dios mío, por cada uno de los países, por cada una, Señor, de las naciones que ha llegado este virus. Tú has permitido, Señor Jesús, tú has permitido que la aflicción, que la preocupación, que la prueba venga a las naciones, Señor, pero lo has hecho con un propósito, Señor. En primer lugar, Dios mío, para que tu pueblo alce su mirada, para que tu pueblo te conozca a ti, Señor. Pero también estás probando para que el mundo reconozca que solamente tú tienes el poder para quitar todo virus, toda enfermedad, Señor. Todo obstáculo pueda ser quitado con tu mano y con tu poder. Mira, Señor, en primer lugar clamamos, Dios mío, por tu iglesia, por cada una de las iglesias a nivel mundial, Señor, por cada ministro, Señor, por cada oveja, por cada líder, Señor, por cada persona dentro de las iglesias. Clamamos en esta hora para que sea tu Santo Espíritu llegando hasta donde ellos se encuentran, sea que estén guardados en sus casas o sea que también este virus les haya llegado a sus vidas, Señor. Clamamos en primer lugar por tu iglesia, por tu pueblo. Clamamos en esta hora, Señor, que tú los guardes, que pongas tu sangre preciosa en los dinteles de las puertas, en las ventanas, en sus hogares. La sangre del Cordero de Dios pueda ser derramada en esta hora, Señor. Pero también clamamos por un mundo que se está perdiendo, Señor. Mira todas esas almas que están muriendo sin haberte recibido a ti en sus corazones. Se están yendo directamente al infierno, Señor. Te rogamos en esta hora. Ten misericordia de las personas que aún no te conocen, Dios mío. Extiende la salvación. Envía tu dulce Espíritu, Padre Santo, para que hable en ese lugar donde ellos se encuentran en sus hogares o postrados en esas camas de hospitales, Señor. Envía tu buen Espíritu para que pueda rescatarlos, perdonarlos, sanarlos, salvarlos, Señor, de sus pecados en esta hora, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que también fortalezcas en esta hora la vida de tus hijos, de tus ministros, Señor. Clamamos también por cada presidente de las naciones, Señor, que les des cordura, que les des sabiduría. Gracias, Señor, para poder hacer las cosas correctamente, para que toda una nación, Señor, pueda ser preservada del juicio y del castigo que está sobre las naciones en esta hora. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre en esta hora, Señor, y te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana.
Bendito sea tu santo nombre, Señor, y te damos las gracias porque tu oído está atento, al clamor de tu pueblo en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Cordero de Dios. Amén, Jesús, y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por estar con nosotros. El día de mañana la transmisión va a ser a las 10 de la mañana, hora del Salvador. Los que quieran poder conectarse en Estados Unidos va a ser a las 11 de la mañana. Y también la segunda, por la tarde tenemos una segunda intervención que sería a las 3 de la tarde. Que si estamos acá en Estados Unidos sería a las 4 de la tarde, para que continuemos siendo instruidos por la palabra del Señor en medio de este tiempo difícil. No es tiempo de preocuparse, es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de conocer el poder de Dios a través del tiempo difícil. Que el Señor les bendiga en esta noche grande y ricamente. Muy buenas noches.